Muy buenas, hermanos. Vamos a seguir con nuestros estudios sobre la Confesión de Londres y hoy estamos en clase 8.3. 8.3 y como título, Equipado por el Espíritu. Y aquí estamos hablando de Jesucristo, ¿verdad? Capítulo 8 trata la cuestión de la cristología y hoy estamos con Cristo en su naturaleza humana siendo equipado, capacitado por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos dos puntos. Son los siguientes que están ahí en la pantalla, que estáis viéndolos. Número 1, Cristo ungido. Y por cierto, Cristo significa el ungido. Y número 2, Cristo llamado. Lo que vamos a hacer entonces es leer el párrafo correspondiente, el texto que nos toca hoy. Y este texto lo tengo dividido en los dos puntos que están ahí. Y aquí os pongo una copia, una foto, una captura de mi ejemplar de la Confesión de Londres. Y ahí podéis ver a la extrema izquierda las líneas enumeradas. Bueno, vamos a leer entonces en el primer punto a partir de la primera línea hasta la octava. Okay, hablando de nuevo de este primer punto que es Cristo ungido. Así que líneas 1 al 8, Cristo ungido. Vamos a ver que fue ungido y encontraremos también el propósito de dicha unción. A ver, vamos a leer a partir del 1 en adelante. Dice, el Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina, en la persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, teniendo en él todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitara toda la plenitud, a fin de que siendo santo, inocente, inmaculado y lleno de gracia y de verdad, estuviera enteramente equipado para ejercer el oficio de mediador y fiador. Podemos resumir en esencia estas 8 líneas diciendo, Cristo fue ungido por el Espíritu para ejercer el oficio de mediador y fiador. ¿Okay? Entonces recibe la investidura del Espíritu para poder llevar a cabo dichos ministerios. Bueno, vamos a comenzar entonces aquí con la clase. Quito esto. Bien. Empezamos con el primer punto, Cristo es ungido. La semana pasada, en clase 8.2, comentamos que Jesucristo es el Dios hombre. Él tiene dos naturalezas. Su naturaleza humana está ahora unida a la divina. Y como vimos en aquella grabación, compartí varios textos bíblicos que demuestran que Jesucristo realmente era hombre. Se encarnó, asumió una naturaleza humana. Si no os acordéis de aquellos ejemplos, pues os dije que en cuanto a su cuerpo humano, podemos ver que él fue circuncidado al nada más nacer. Lucas 2:21, José y María iban al templo para que eso fuera circuncidado. ¿Cómo puedes circuncidar a un fantasma o a algo espiritual? Es imposible. Circuncidas a un cuerpo humano. También a lo largo de la vida del Señor Jesús vemos cómo comió, bebió, se cansó. Una vez está en la barca, ¿no? Está ahí dormido. A finales de su vida también, un soldado romano abrió el costado del Señor con una lanza y salió ahí pues agua y sangre. Esto está en Juan 19:34. De nuevo, estos ejemplos os los puse la semana pasada y luego el cadáver del Señor fue colocado en una tumba. Si Cristo hubiera sido un ser angelical, pues no habría tenido necesidad de ser enterrado o colocado en la tumba. Jesús tenía un cuerpo y luego más allá del cuerpo, Jesús también era humano en el sentido de que tenía un alma. Por ejemplo, cito los ejemplos de la semana pasada. Su alma estaba turbada en Juan 12:27. Lloró ante la tumba de Lázaro, ¿no? Juan 11:35. Y luego el profeta Isaías
describe a nuestro Señor como varón de dolores en Isaías 53, versículo 3. Así que a nivel corporal, a nivel espiritual, Jesús era un hombre. Y cuando decimos que era un hombre en el sentido pleno de la palabra. La única cosa que Cristo no recibió fue nuestro pecado. Y no voy a entrar ahora de nuevo en esta cuestión. Hablé de esta controversia la semana pasada. Podéis ver de nuevo el vídeo que está ahí online, 8.2, clase 8.2. Bueno, Jesús entonces, además de ser divino, es humano. Acabo de nombraros algunas pruebas de su humanidad. En cuerpo es humano, en alma es humano. Y según la confesión aquí hoy, lo que hemos leído a principios, pues se ve que Cristo en su naturaleza humana fue santificado y ungido. Santificado y ungido con el Espíritu Santo. Bueno, estas dos actividades del Espíritu, estos dos verbos, tienen que ver con dos momentos diferentes en la vida de Jesús. En cuanto a su santificación, su santificación por el Espíritu, es decir, cuando Él fue apartado por el Espíritu, pues esto sucedió cuando Cristo fue concebido en el vientre de la Virgen por el poder del Espíritu Santo. Así que Cristo fue santificado en el momento de la concepción. Aquello fue milagroso, no lo podemos explicar, pero Cristo fue santificado ahí. Pero su unción no aconteció hasta 30 años más tarde en el río Jordán. Cristo fue ungido con el Espíritu en el día de su bautismo. ¿Os acordáis? Juan el Bautista está ahí en el río bautizando a la gente, predicando el bautismo del arrepentimiento, y luego Jesús es bautizado. ¿Y cómo podemos nosotros saber que Cristo fue ungido ahí en el río Jordán? Porque las Escrituras testifican de que, por ejemplo, en los Evangelios, Mateo 3:16 y los textos paralelos, viene el Espíritu Santo sobre Jesús de forma visible como paloma. Fue a partir de aquel momento en adelante, no antes, a partir de aquel momento en adelante, que Jesús comenzó a hacer grandes prodigios. Entonces Cristo esperó esa unción antes de ponerse a realizar obras mesiánicas realmente portentosas. Por ejemplo, Pedro dice en Hechos 10:38 que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Esto fue en el río Jordán, y ahí está la foto, y Jesús entonces anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Jesús esperó hasta recibir la unción antes de ponerse a llevar a cabo esas actividades relacionadas con el Mesías, según las profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías 35, ¿no? Que habla de Mesías sanando enfermos y todo lo demás. Así que Cristo fue ungido. Pero la confesión agrega algo interesante aquí. Dice que Él fue ungido con el Espíritu Santo sin medida. Línea 3, sin medida. Estas dos palabras aluden a Juan 3:34, donde Dios da el Espíritu a Jesús sin medida. Sin medida. Hay un salmo mesiánico también que debe surgir en nuestro corazón o en nuestra mente. Es el Salmo Mesiánico 45. Salmo Mesiánico es el número 45, versículo 7. Y dice, que tengo el texto por aquí, ahí está. Te ungió Dios, está hablando de Mesías, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Así que Jesús recibe una unción poco común. Él es ungido sin medida, es ungido más que sus compañeros. ¿Qué significa esto? Así que Jesús es santificado en su concepción, es ungido en el río Jordán, y esta unción es básicamente el comienzo de esa larga lista de señales mesiánicas que vemos en las Escrituras. Pero esta unción al mismo tiempo es una unción sin medida, o según el Salmo mesiánico, es una unción que es más intensa que las unciones de sus compañeros. J. Ceril explica muy bien lo que quiere decir este texto usando estas palabras que están aquí en la pantalla. Leo, J. Ceril. Dios da el Espíritu a todos los demás, aun a los más eminentes apóstoles y profetas, por medida. He puesto estas palabras en naranja, aposta. ¿Ok? Todos los apóstoles, todos los profetas, todos los reyes, todos los sacerdotes, todos los siervos de Dios reciben el Espíritu Santo por medida.
Sus virtudes y sus dones son imperfectos, pero las cosas son muy distintas con aquel a quien Dios ha enviado. Y ahí desde luego Reel está aludiendo al Señor Jesús y sigue diciendo el inglés. A Jesús se le da el Espíritu sin medida. Ahí está de nuevo en naranja, en infinita plenitud y abundancia. Y los dones y las virtudes del Espíritu están presentes en su naturaleza humana sin el más mínimo atisbo de imperfección. Y unas líneas más, acaba diciendo, como hombre entonces, Jesús de Nazaret fue ungido con el Espíritu Santo y preparado para su oficio como nuestro sacerdote, profeta y rey, como jamás lo ha sido hombre alguno. Pues una magnífica explicación y yo disfruto de la lectura de Ryle en inglés, J.C. Ryle, en español decimos Ryle. Sus escritos son magníficos y aquí aclara un concepto difícil, ¿no? Jesús recibe el Espíritu sin medida. Pues según la explicación de Ryle, vemos que Jesús recibe el Espíritu sin medida en dos sentidos. Uno, en el sentido de que todos los dones y todas las virtudes del Espíritu Santo están en Él. Están en Él. Todos nosotros tenemos dones diferentes de parte de Dios, pero Jesús posee todos los dones, todas las virtudes. Y número dos, están en Jesús sin ningún tipo de imperfección. Porque claro, ¿qué pasa con nosotros? Como somos todavía pecadores, estos dones que recibimos de parte de Dios tristemente pueden ser están contaminados, ¿no? Porque siempre estamos luchando contra la carne. Pero en Cristo no es así. Él es impecable, Él es preciosísimo, ¿no? Así que en los profetas y en los apóstoles está el Espíritu Santo, pero no con esta misma clase de medida que encontramos en el Señor Jesucristo. Y podemos ver cómo hasta los propios apóstoles, después de Pentecostés, vemos cómo seguían lidiándose con el pecado. Un buen ejemplo es Gálatas 2, donde Pablo dice que tuvo que reprender a Pedro cara a cara, porque él estaba apartándose de los creyentes gentiles, dando a entender que en la iglesia hay dos categorías, ¿no? En la primera categoría están los cristianos judíos y luego en segunda categoría están los cristianos gentiles. Y Pablo reprende a Pedro, ¿no? Sus acciones están negando el evangelio. El evangelio enseña que Cristo es el salvador de judíos y de gentiles y somos un solo cuerpo, una sola familia, un solo pueblo. Juntos somos el verdadero Israel. Así que bueno, en los apóstoles, en los profetas, está el Espíritu Santo con medida. Pero cuando hablamos de Jesucristo, Él recibe todo sin medida, sin medida. ¿Y por qué? ¿Por qué este hombre singular? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Él recibe el Espíritu sin medida? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Jeremías? ¿Por qué Ezequiel? ¿Por qué ellos no recibieron el Espíritu sin medida? Bueno, dos respuestas. Jesús recibe el Espíritu sin medida, uno, por su persona, dos, por su obra. Uno, por su persona, dos, por su obra. Aquí la confesión alude a la persona de Jesús diciendo que, bueno, Él recibe el Espíritu sin medida, línea 3, dice, porque en Él están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitara toda la plenitud. Así que, por cierto, ahí tenéis dos citas bíblicas. La primera, en Él están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, es una cita de Colosenses 2:3. Y luego el texto que dice ahí, agradó al Padre que habitara en Él toda plenitud, es Colosenses 1:19. Y sigue diciendo, resaltando la grandeza de la persona de Cristo, dice que, línea 5, a fin de que siendo santo, inocente, inmaculado, lleno de gracia y de verdad, ¿no? Entonces, ¿a quién más se podría aplicar esta descripción que tenemos aquí en la pantalla? Jesucristo recibe una unción única porque Él es quien es. Y por medio de su unción innegable, el Padre testifica de la identidad de su Hijo. Entonces, si volvemos al ejemplo del bautismo de Jesús, ¿cómo sabía Juan el Bautista que Jesús era quien decía ser? ¿Cómo sabía Juan que Jesús era el escogido, el Mesías, el Hijo eterno de Dios? ¿Cómo lo sabía? Pues por la unción. La unción
Dios había dicho a Juan Bautista, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, por medio de la unción pública de Jesús, Juan Bautista sabía que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios. Y no es por casualidad, pues, que Dios dijera en el mismo contexto, en los Evangelios, por ejemplo, Mateo 3:17, y los textos paralelos, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por tanto, Dios dice audiblemente que Jesús es su Hijo y doblemente nos da una doble certeza de que es así, porque además de hablar, envía la paloma. Y esta paloma es la unción, revelando que Cristo recibe el Espíritu sin medida. Él es el cumplimiento del Salmo 45, porque nadie más recibió el Espíritu Santo con la presencia de algo tan extraordinario como una paloma, ¿no? Así que vemos en primer lugar que Dios unge a su Hijo sin medida porque Él es quien es, por su persona. Pero la confesión no solamente habla aquí de la grandeza de la persona de Jesús, sino que habla de su oficio. Él recibe la unción, claro, por ser quien es, por ser la sabiduría, por ser el conocimiento, por tener toda plenitud, por ser santo e inocente, etc. Pero también dice que él recibe la unción, línea 7 ahora, para que estuviera enteramente equipado para ejercer el oficio de mediador y fiador. Así que Jesucristo no es solamente único en cuanto a su persona, Él es único tocante a su obra, su oficio. Y aquí habla de de dos oficios, ¿no? Línea 8, el oficio de mediador y el oficio de fiador. Así que, os hago una pregunta. ¿Quién más nació en este mundo para ser el mediador? Y cuando digo mediador, aludo a ser mediador entre Dios y el hombre. Pues nadie. No hay otro. Cristo es el único mediador. Cristo es el único fiador. Entonces, ¿qué significan estos dos términos? El término mediador y el término fiador. Bueno, mediador, yo no creo que haga falta definir mediador. Todos entendemos que el mediador es aquel que media entre dos o más partes, ¿no? Para que lleguen a un acuerdo, para que haya paz entre ambos partidos. Y claro, en el caso de Cristo, el mediador sirve como aquel que media entre Dios y los pecadores. Necesitamos un mediador porque somos malos. Somos descendientes de Adán. Tenemos su culpa y su corrupción, tristemente. Así que necesitamos un mediador. Y además de mediador, tenemos aquí el oficio de fiador. Así que por un lado Cristo es mediador, pero también es fiador. ¿Y esto qué quiere decir? No es una palabra mejor que manejamos tanto. Bueno, sí, que en el ámbito legal se usa muchísimo. Fiador es aquel que responde por otra persona en el caso de que ésta no cumpla su obligación de pago, ¿no? Entonces, es como que Jesús da la cara por nosotros. Jesús paga en nuestro lugar. Y este llamamiento de fiador tiene mucho sentido en el marco de lo que venimos estudiando, ¿no? En el capítulo 7, estudiamos el pacto de Dios. Capítulo 7, ¿no? Y aprendimos que Dios creó a Adán en el marco de un pacto de obras, ¿verdad? Adán estuvo bajo la obligación de obedecer a Dios en todas las cosas. Y sabemos que nuestro Dios entonces actúa con el ser humano, se relaciona con el ser humano a través de pactos. Entonces Dios hace un pacto con Adán y al hacer el pacto con Adán está entrando en un pacto con toda la raza humana. Él está en una relación con nuestra cabeza federal, con nuestro representante. Pero claro, al pecar, nuestro representante legal, toda la humanidad se perdió en él. Y por tanto, ya que legalmente hablando estamos ahora en un estado de condenación, pues necesitamos un fiador. Necesitamos que alguien se levante pagando por nosotros, porque nosotros no podemos. Nosotros no podemos deshacer el daño hecho. Y gracias a Dios, uno de los títulos de Cristo en las Escrituras es aquel de fiador. Hebreos 7:22 dice expresamente que Jesús es el fiador de un mejor pacto. Por tanto, amados, ¿por qué Cristo recibe el Espíritu Santo sin medida? Porque es ungido Él de una forma totalmente peculiar, una manera única, bueno, por ser Él quien es,
y por llevar a cabo su oficio. Su persona es única y su oficio es bien peculiar. Porque Cristo es el único mediador y fiador, y como decía antes J. Ceril, Él es el sacerdote, profeta, rey. En el Antiguo Testamento hay muchos sacerdotes, hay bastantes profetas y hay bastantes reyes. Pero en el Antiguo Testamento no vas a encontrar a ningún sacerdote, profeta, rey. Sí que puedes encontrar en Génesis 14 un sacerdote rey, Melquisedec, pero nunca encontrarás un profeta, sacerdote, rey. Y sin embargo, Jesucristo es, aleluya, el único profeta, sacerdote, rey. Y ya que Él tiene este oficio, es normal que reciba una medida intensa, preciosa, poderosa del Espíritu, una medida sin medida, una medida plena, y también en virtud de ser Él quien es, el todopoderoso Hijo de Dios, es normal que recibe más óleo que sus compañeros. Entonces, en primer lugar, hemos visto que Cristo fue ungido. Fue ungido para ser mediador, fiador, y esta unción viene sobre él, pues, en efecto, por su oficio y por su persona. Y ahora, número 2, vamos a ver que Cristo fue llamado a aquel ministerio. Él fue llamado al ministerio de mediador. Fue Dios quien llamó a su Hijo. Y volvemos ahora a leer la confesión. Esta vez estamos en la línea 8, donde la dejamos. Ok. Let's see. 8, sí, muy bien. Dice, oficio, así que Cristo recibe el Espíritu para desempeñar el papel de mediador y fiador. Y ahora, oficio que no tomó por sí mismo, sino que fue llamado a este oficio por su Padre, quien también puso todo poder y juicio en su mano y le dio mandamiento para ejercerlo. ¿Ok? Oficio que no tomó por sí mismo, sino que fue llamado por su Padre, quien también puso todo poder y juicio en su mano y le dio mandamiento para ejercerlo. Bien, en la clase 7.3, nosotros aprendimos que hay tal cosa como un pacto eterno. En aquella clase os dije que también este pacto eterno se conoce como el pacto de la redención. Luis Berkhoff llama este pacto eterno el Consejo de Paz. Y este pacto se celebró en el seno de la Trinidad antes de la fundación del mundo. Y según aquel pacto eterno, ahora, no hay ningún capítulo en la Biblia que hable de forma sistemática sobre el pacto eterno, pero lo que pasa es que vamos leyendo las Escrituras y salen elementos que testifican de algún tipo de diálogo entre los miembros de la Trinidad antes de la fundación del mundo. Podemos, a la luz de las evidencias bíblicas, juntar una serie de requisitos y promesas según este pacto eterno. Dios el Padre espera ciertas cosas de su Hijo y en respuesta Dios el Hijo Dios el Padre hace determinadas cosas con su Hijo, ¿no? Así que voy a refrescar un poco vuestra memoria. Esta lista está en la clase 7.3, pero repasamos aquí rápidamente. Según el pacto eterno, a través del cual Dios el Padre llama a su Hijo para ser mediador, dice 3 requisitos para el Hijo. Y si vais a la teología sistemática de Luis Berkhoff, estas frases salen respaldadas bíblicamente, ¿no? Con sus respectivos textos, sus correspondientes versículos. 1. El Hijo, pues Dios pidió que su Hijo tomara la naturaleza humana. 2. Que se sometiera a la ley. Porque claro, si Cristo no se hubiera sometido a la ley, no podría haber sido la justicia perfecta. No podría haber sido entonces nuestro fiador. Número 3, que Cristo luego, después de llevar a cabo su obra salvadora, administrara los frutos de su salvación a los suyos, y esto lo está haciendo ahora a través de su Espíritu Santo. Lo está haciendo con nosotros ahora. Y ahora 6 promesas de parte de Dios el Padre. Si el Hijo lleva a cabo con fidelidad su obra, 1, promesa del Padre, Él prepararía un cuerpo para su Hijo, ¿okay? Para que el Hijo pudiera encarnarse y luego desempeñar esta obra salvadora. 2, capacitaría a su Hijo, lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Dios da el Espíritu, santifica a su Hijo por el Espíritu y luego unge a su Hijo.
en el poder del Espíritu Santo para poder hacer sus obras. 3. Sostendría a su Hijo y también sostiene a su Hijo por el poder del Espíritu Santo. 4. Autorizaría a su Hijo para que enviara el Espíritu Santo. Esto se cumplió en el día de Pentecostés, ¿verdad? 5. Mi punto favorito, Dios el Padre daría una numerosa simiente a su Hijo, y tú y yo, ahí estamos, ¿no? Por eso somos salvos, porque Dios está cumpliendo con sus promesas hechas en el pacto eterno. Y número 6, le entregaría al Hijo todo poder en el cielo y en la tierra. Aleluya. Amén. Así que de acuerdo con este pacto eterno, Dios el Padre llamó a Dios el Hijo para que éste sirviera como mediador entre Él, entre Dios Padre, y nuestra raza caída, maldita, que estaba bajo la ira del Señor. Pero Dios Padre no solamente se conformó con llamar a su Hijo y pedirle a su Hijo que desempeñara el papel de mediador, Él también quiso equipar o capacitar al Señor Jesús en su humanidad para que pudiera llevar a cabo esta obra. Y de ahí el título de la clase de hoy, ¿no? Equipado por el Espíritu, capacitado por el Espíritu. Dios el Padre se encargó de capacitar, de equipar a su Hijo, porque Dios capacita a los llamados. Y este llamamiento, a primera vista, uno podría pensar, wow, Dios el Padre solamente quiso humillar a su Hijo, ¿no? Enviándolo aquí a este mundo para que muriera, para que su sangre fuera derramada, para que se quedara ahí en esta vergüenza, en la cruz, desnudo, maldito, siendo insultado por las autoridades judías, etc. Pero no, Dios no estaba buscando la humillación de su Hijo. Vale, la humillación formó parte del gran plan de Dios, pero Dios estaba buscando la glorificación de su Hijo. Y por medio de esta obediencia de Cristo, por medio de su humillación, Dios el Padre ahora exalta a su Hijo por encima de todas las cosas. Y como bien señala aquí la confesión, vemos esta exaltación a finales ahí, la penúltima línea, diciendo que Dios el Padre, ¿no? Ya que Cristo ha querido desempeñar este papel de mediador y fiador con todo lo que conlleva los sufrimientos, el dolor, la humillación, dice ahora la línea 9, quien también puso todo poder y juicio en su mano y le dio mandamiento para ejercerlo. Entonces, amados, Dios el Padre ha dado todo juicio al Hijo. Todo juicio al Hijo. ¿Por qué? Porque Él es el juez de jueces. Él es el juez del universo. Él es el juez escatológico. Y al constituir a su Hijo juez de todo, pues Cristo recibe honra y gloria a nivel universal. ¿Quién no se arrodillará delante de este gran juez? ¿Qué lengua no confesará que Él es el Señor? Así que en realidad debemos entender que cuando Dios el Padre llama a su Hijo a ser mediador, lo hace no pensando en la humillación de su Hijo, sino en la glorificación de su Hijo. Él quiso exaltar a su Hijo hasta lo sumo. Pensad en esta pregunta. ¿A cuál de los ángeles dio nuestro Dios todo poder y todo juicio? A ninguno. ¿A cuál de los ángeles llamó Dios para que fuera mediador, para que fuera fiador? A ninguno. ¿A cuál de los arcángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Os dais cuenta? El Hijo viene al mundo según el llamamiento del Padre, obedece al Padre, voluntariamente, por cierto, y ahora el Padre responde. Después de ver esta entrega hermosa, preciosa, amorosa, sublime de parte de Cristo, ahora el Padre le da toda gloria en el cielo y en la tierra. Y tal es la gloria que Dios el Padre le ha obsequiado a su Hijo, que es en su nombre, en el nombre de Jesucristo, que podemos ser salvados eternamente. Grande es la gloria, grande es la honra que Dios el Padre ha dado a su Hijo. Fijaos en la clase de amor que hay en Dios el Padre para con su precioso Hijo. Y la señal también de que tú eres de Dios el Padre es que en tu corazón hay un ferviente amor por Jesucristo. Él es tu gozo, Él es tu cántico, Él es tu corona, Él es tu todo en todo. Ahora vives para Él. Y es la señal de que tú tienes el Espíritu del Padre, porque el Padre está entusiasmado al pensar en la glorificación de su Hijo,
Y por esta razón Dios sigue salvando almas hasta el día de hoy, para seguir dando gloria y honor a su Hijo. Así que Dios llama a su Hijo para ser mediador con el fin de darle todo juicio, todo poder, con el fin de que Cristo sea glorificado en todas las cosas. Pues hoy hemos visto 2 puntos en la clase. Vimos en primer lugar que Cristo fue ungido, santificado por el Espíritu en su nacimiento, ungido por el Espíritu en el Jordán. Y en segundo lugar vimos que este llamamiento fue un llamamiento de parte de Dios Padre que no buscó la humillación del Hijo, sino su glorificación. Y sí, no negamos que la humillación formará parte de la exaltación, pero la meta final de Dios fue dar toda gloria y honor a su Hijo para que Él sea Señor, juez sobre todas las cosas. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Él es precioso, Él es incomparable. Solus Christus. Os mando un abrazo en el amor del Señor. Acordaos de las preguntas que están por debajo del vídeo, contestadlas. Y bueno, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, para otra grabación sobre el 8.4. Nos vemos. Un abrazo. Bendiciones. Soli Deo Gloria.